Una marisma es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua. Una marisma es diferente de una ciénaga, la cual está dominada por árboles en vez de herbáceos. El agua de una marisma puede ser dulce o del mar, aunque normalmente es una mezcla de ambas denominada salobre. Las marismas costeras suelen estar asociadas a estuarios. Estas se basan comúnmente en suelos con fondos arenosos. Las marismas son muy importantes para la vida salvaje, siendo uno de los hábitats preferidos para crear una gran variedad de vida, desde diminutas algas planctónicas hasta una abundante cantidad de flora y fauna, fundamentalmente aves. Las marismas son medios naturales muy complejos, pero podemos establecer como característica definitoria de estos ecosistemas la confluencia de aguas dulces y saladas en áreas poco profundas afectadas por los mares. El agua existente en las marismas, debido a la presencia de dos tipos diferentes de agua, es salobre, como consecuencia de su salinidad intermedia entre la del mar y la de las aguas continentales procedentes de los ríos. Las mareas suelen ser altas, pues frecuentemente inundan las llanuras provocadas por la colmatación de las depresiones litorales cerradas, que crean terrazas cada vez más altas, favoreciendo así la sedimentación de limos. Los mares y océanos, por lo que son bañadas, dependen de la zona. Normalmente las marismas son de agua salada, pero hay veces en donde estas son aguas dulces por defecto del río que las contiene. Características biológicas. Encontramos marismas alrededor del mundo, en casi todas las costas marinas, y cada uno de estos posee características biológicas propias que permiten su identificación. La vegetación presente en las marismas permite su caracterización, principalmente porque éstas inician el proceso de colonización del ambiente, favoreciendo la acumulación de lodo en la orilla del mar. Además de esto, genera un efecto amortiguador entre las olas y el viento, lo que hace que las partículas orgánicas e inorgánicas que se encuentran suspendidas en el agua se logren depositar, para luego permitir que las raíces protejan e impidan que se vuelvan a entrar en suspensión en el agua. De este modo, lo que se logra es una elevación lenta, pero casi que constante, del terreno para dar origen a las marismas. Generalmente con la formación del suelo, las plantas o la vegetación presente también facilita el establecimiento de diferentes organismos, es decir, que actúan como creadoras del ecosistema o bioingenieras. En este tipo de ecosistemas encontramos predominancia de halófilas, debido a que son organismos que poseen una alta tolerancia a la salinidad. Además de eso, tienen características de adaptación mucho más altas o mejores que otro tipo de plantas. Entre esas encontramos la adaptación al encharcamiento o a la inmersión periódica debido al movimiento del agua, también algunas veces a la escasez de nutrientes y además encontramos procesos marcados de descomposición en muchos de los casos, donde las halófilas funcionan como alimento de microorganismos descomponedores. Generalmente este tipo de vegetación logra una capacidad adaptativa alta a condiciones demasiado limitantes, entre esas la humedad. Dentro de la vegetación presente encontramos salicórneas, espartinas, plantagos, juncos, cortaderas, sarcocórneas, limonium, picles de mar, entre otros. Respecto al fitoplancton, encontramos que este depende de la variabilidad estacional a la que puede estar expuesta el ecosistema. Dentro de los grupos más comunes encontramos los diatomeas y los dinoflagelados. Para el zooplancton tenemos que este varía dependiendo de la influencia mareal de la zona. Entonces tenemos especies más tolerantes a la variación de salinidad. Dentro de los grupos de rotíferos y copépodos, que logran
soportar las fluctuaciones propias de las marismas, donde temporalmente el agua es más dulce por influencia de las desembocaduras de los ríos y temporalmente más salada cuando suben las mareas. Dentro de los macroinvertebrados encontramos diferentes especies de moluscos, de artrópodos, entre otros. Debido al flujo y al reflujo de las mareas, los escenarios ecológicos de las marismas suelen cambiar constantemente. Esto lo que permite es que tengamos desde organismos como cangrejos, bivalvos, caracoles, gusanos y peces hasta diferentes especies de arácnidos, roedores e insectos. Todo esto también es consecuencia del aporte de sedimentos tanto de origen terrestre, que es proveniente de los ríos, como los marinos, que son provenientes de las mareas. Finalmente, también es posible encontrar aves como cigüeñas, garzas, cigüeñuelas, avocetas, correlimos, entre otros. Morfología, sedimentación en marismas. Zonas formadas por limos diversos, viscosos y de composición principalmente arcillosa, ricos en hierro y materia orgánica, que proceden de la erosión marina sobre la costa y de aportes de los ríos. Forman una llanura baja en los fondos de bahía y en zonas más o menos resguardadas. La parte superior puede cubrirse con la marea. En regiones tropicales se forman en estas zonas los manglares, con árboles de enormes raíces que les permiten permanecer en el agua. Cuando los terrenos bajos del continente se inundan durante mareas altas, se forman marismas de gran importancia como humedales. Se consideran un ecosistema de gran importancia debido a un sinfín de organismos que las habitan, desde diminutas algas planctónicas hasta una abundante cantidad de flora y fauna, fundamentalmente aves. Las zonas de marismas son las más ricas y fértiles del mundo en lo que se refiere a cultivo, pues cuando la marea sube deposita sedimentos. Esto debido a que son zonas intermareales, es decir, aquellas donde las corrientes de las mareas provocan la deposición de lodos próximos a la costa. Estos se homogenizan en turba, un material compacto de color pardo y oscuro, rico en carbono, utilizado como combustible de biomasa y como abono. El ecosistema de marismas cumple diversas funciones, entre ellas amortiguar y minimizar las corrientes marinas en momentos en los que exista mucho viento, como una tormenta. Las marismas intermareales, entre la marea más alta y la más baja, se sumergen 2 veces al día. Arena fina y material arcilloso es depositado en las mismas. Las partes más altas son inundadas exclusivamente durante las mareas extremas de primavera, siendo denominadas marismas supramareales. Dentro de las características estructurales de las marismas se encuentran los territorios irregulares en los cuales se deposita el agua proveniente del movimiento del mar, así como también de la desembocadura de los ríos que terminan su curso uniéndose con el mar u océano. Son un área entre el suelo o tierra firme y el mar, como los estuarios y ensenadas. Cuentan con un clima húmedo propicio para el desarrollo de numerosas especies vegetales y animales. En algunos casos el agua no es visible a simple vista por la vegetación. Son zonas especialmente útiles para llevar adelante distintos tipos de actividades agrícolas y de cultivo debido a su fertilidad, aunque no lo son en cambio útiles para las actividades de ganadería y pastoreo. Presentan escaso relieve que no supera los 10 metros, teniendo esto relación con el hecho de que estos ecosistemas se encuentran casi siempre al nivel del mar o muy cercano a este. Dependiendo de la profundidad del terreno, algunas marismas pueden volverse navegables. Absorben las mareas de tormenta, por lo que reducen las inundaciones tierra adentro. Atrapan y unen sedimentos, por lo que actúan como un filtro para la contaminación. Además de esto, constituyen un rico hábitat para los animales, especialmente las aves migratorias, que utilizan las marismas como un lugar para descansar y alimentarse durante sus largos vuelos.
Las marismas pueden cubrir amplias extensiones de tierra bajas inundadas periódicamente por agua de mar o bien estar contenidas en pequeñas áreas rodeadas de tierras más altas, pudiendo compartir espacios en las orillas de los lagos o ríos, o bien ser terrenos pantanosos de aguas salobres situados cerca de la costa, por lo general cerca de la desembocadura del río, y no afectados por la inundación marina. Su principal característica radica en estar inundados con agua de forma frecuente o continuamente. Existen muchos tipos de marismas, costeras o fluviomarinas de aguas salobres o fluviales de agua dulce. En una gran cantidad de casos, las marismas interiores obtienen agua dulce directamente de la lluvia, del deshielo o de la descarga de aguas subterráneas. Las marismas de influencia marina en su evolución natural tienden a colmatarse, hasta que finalmente acaban independizándose de la marea. Posteriormente, el lavado con agua dulce provoca desalinización, originando marismas de agua más o menos salobre, que presentan un contraste estacional muy marcado debido a la fluctuación de las precipitaciones del clima mediterráneo. Por su cercanía a zonas costeras y a lugares habitados, han sido empleados como depósitos de residuos y en ocasiones han recibido vertidos procedentes de episodios contaminantes. Entre los problemas que afectan a las marismas cabe destacar: erosión. Un elevado número de las márgenes de sus canales son erosionados. Subida del nivel del mar debido al calentamiento global de la atmósfera. Transformación y explotación como salinas y piscifactorias. Contaminación de origen minero, urbano e industrial. Introducción de especies animales y vegetales exóticas invasoras, construcción de grandes infraestructuras como diques y puertos, y la ocupación y destrucción directa para la instalación de zonas industriales y sus residuos, núcleos residenciales y explotaciones agrarias. Uno de los ejemplos existentes en Colombia es La Guajira. Es un corredor de aproximadamente 211 kilómetros de longitud y 15 kilómetros de ancho a lo largo de la costa. Es una zona de transición entre las planicies áridas de La Guajira y el Mar Caribe, en la que se localizan hábitats marinos, humedales, marismas, pantano, turberas, ciénagas y otros cuerpos de agua dulce o salobre, estancados o de escasa circulación, permanentes o de carácter estacional. Cerca de su desembocadura, los arroyos forman lagunas y marismas, flanqueadas del lado del mar por manglares y dispuestas en un cordón a lo largo de la costa occidental de la península. La alta productividad y diversidad de especies de peces, crustáceos, moluscos, entre otros, del conjunto litoral manglar, marisma, laguna, son hábitat además de gran cantidad de especies de aves acuáticas, tanto migratorias como residentes. Precisamente, los abundantes flamencos le dan nombre a 80 kilómetros cuadrados de área natural protegida, llamado el Santuario de Fauna y Flora de los Flamencos. Los marismas son nichos ecológicos allí para la vida acuática litoral y marina, razón por la que son vitales para la pesca, principal forma de ocupación de estos espacios. Otra forma de ocupación, y especialmente en el departamento de La Guajira, es las salinas. El siguiente ejemplo es una marisma con manglar en Cartagena. Se encuentra en una posición levemente más alta que el mar actual, generalmente a una mayor distancia de las zonas de las marismas actuales existentes, pero que también pueden estar expuestas al oleaje. Son depósitos con menos de 1 metro de altura que, debido a la dinámica litoral del Taika, se encuentra aislada de la influencia directa del mar. Debido a condiciones locales, se presenta desarrollo de vegetación de mangle con forma plano-cóncava y constituida por materiales finos arcillosos y orgánicos semidescompuestos, generalmente de origen deltaico. Se encuentra en el área de ampliación del Corchal, desde Punta Barbacoas hasta Boca Cerrada, rodeando las ciénagas salobres del delta.